Político. Siete en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional en este jueves 8 de agosto, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Así es que buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, anoche tuvimos pues la oportunidad de participar en la cena conferencia que dictó el senador Charlie Mariotti Tapia, aquí en el salón principal del JW Marriott. Esta charla que se titulaba Estado y Empresas, Sinergias para el Desarrollo Sostenible. Esta es una actividad que hace el senador Mariotti como una especie de inicio de su precampaña, pero no es propiamente una actividad política, es una actividad de rendición de cuentas, de cómo pues su senaduría y la gestión senatorial de la que ha sido parte, la gestión congresual de la que ha sido parte, han estado vinculados al desarrollo del país y cómo ese desarrollo ha ido de la mano con discusiones, con muchas horas de trabajo con el sector privado de la República Dominicana, porque la labor del legislador nuestro es una labor compleja, sobre todo del legislador que lo es completo, como es el caso del senador Charlie Mariotti, porque el legislador para hacerlo tiene que estar al cuido de su popularidad. El cuido de su popularidad demanda un trabajo político permanente, una interacción social permanente y desde luego en provincias como Monteplata, que a pesar de que ha ido cambiando mucho su rostro en los últimos años, pues hay una gran base de pobreza, pues el liderazgo también tiene sus cuotas clientelares. Entonces, aparte de esto, que prácticamente no tiene que ver nada con esto, está el tiempo para la labor legislativa. Y por lo general no se dan casos como el del senador Charlie Mariotti, sino que cuando usted ve que un legislador es muy bueno, bueno quiere decir que estudia sus temas, es conocedor de las leyes, de los procedimientos, tiene un marco amplio para legislar, es una persona abierta al consenso, a las discusiones. Cuando es así, esto significa que concentra mucho tiempo a esta parte y por lo tanto en la otra parte no es tan bueno. Entonces, rara vez se da ese equilibrio entre el legislador y el político con una alta tasa de valoración y de popularidad, y la verdad es que el senador Mariotti combina muy bien esas dos partes. Entonces, la convocatoria, pues, excelente. Ahí estaba la
ahí estaba el gran empresariado de la República Dominicana, y el que no estuvo, pues estuvo dignamente representado, ejecutivos de muchas empresas, gente pues profesionales, gente muy interesante, y la, todo el salón abarrotado, todo el salón abarrotado, y incluso tal vez sobreabarrotado, si otras cosas no se producen. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Ayer decía, cuando me refería a la rendición de cuentas del doctor Reinaldo Pared Pérez, lo que ha sido una característica del Congreso, es decir, los aportes que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, que se vislumbra más desde la gestión del Ejecutivo, desde todo lo que ha ocurrido desde el Ejecutivo, pues también en el Congreso hay una cuota muy importante. Y lo que ha sido básicamente el cambio de un Congreso, el cambio del Congreso, ha sido fundamental. Ha sido fundamental, es decir, ese no ha sido un Congreso de bucavidas, como dice la gente, sino un Congreso que ha atendido los temas importantes de desarrollo en discusiones importantes, y ha puesto su cuota, como se evidencia en un conjunto de leyes, de iniciativas a las que hizo referencia anoche en su exposición Mariotti, también tomando en cuenta desafíos pendientes. Así es que nuestras felicitaciones y nuestro respaldo. Mucha gente interesante que tuvimos la oportunidad allí también de saludar, de ver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por otra parte, el Tribunal Superior Electoral ayer adoptó dos medidas importantes. En primer lugar, con relación al recurso que estaba pidiendo que de manera provisional se impidiera la inscripción de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández, pues esto fue rechazado, y el criterio fue el mismo que manejamos en el comentario que hicimos ayer en la mañana, cuando nos preguntamos, pero ven acá, ¿y cuál es la calidad de quienes interponen ese recurso, y en qué perjudica a esas personas que estas personas se inscriban como candidatos en unas elecciones? Porque tal vez usted puede presentar un recurso si a usted le han impedido que se inscriba, si a usted le están limitando un derecho, pero no es de eso que se trata, sino de lo que decíamos. Entonces, ayer el Tribunal Superior Electoral, justamente esto fue lo que alegó: la falta de calidad e interés en el escrito justificativo. Entonces, en base a esto, rechazó esta petición. Eso es correcto. Cualquier otra cosa, lo único que iba a crear es un clima de perturbación y a dañar a esos partidos políticos, porque a ambos les conviene ir a procesos que sean participativos, porque además esos procesos, de conformidad con lo que establece ahora la ley electoral y lo que establece la ley de partido, esos procesos están llamados a sellar la unidad de esos partidos, porque lo único que posibilita
que un aspirante importante con arraigo se vaya a otra formación política es que en la suya le impidan participar. Eso es lo único. Ahora, si en la suya no le impiden participar y participa en un proceso interno, pues ya ese aspirante no puede ser un factor de división de otro partido. Entonces, independientemente de cuál fuera la situación, no tiene el mismo grado de influencia, porque un candidato influye mucho cuando él per se está en una boleta. Si no está en una boleta, no influye tanto, a menos que no tenga instancias que por debajo la ponga a manejarse de uno u otro modo, y esas sí influyen. Entonces, esto es lo correcto. Eso es lo correcto, y para eso es que está un Tribunal Superior Electoral. Un Tribunal Superior Electoral no está para estar creando problemas al sistema político, ni para estar dividiendo los partidos, ni para estar debilitando los partidos. En cualquier decisión, el Tribunal Superior Electoral, y eso es lo que ha hecho la legislación electoral comparada, en cualquier cosa, en cualquier decisión, que por eso fueron nuestras críticas sobre el tema del PRD, tiene que preguntarse: ¿lo que voy a hacer fortalece o debilita a ese partido? Entonces, no están ninguna de esas instancias para debilitar el sistema de partido. No quiere decir que lo dejen como chivo sin ley, pero al ponderar una serie de cosas, uno de los temas que tiene que tomarse en cuenta es el fortalecimiento del sistema político dominicano, y esa decisión sí que lo fortalece. Entonces, por otra parte, está la decisión que tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno. El PRM, como partido moderno, adoptó una decisión increíble, pero increíble, o la de reservarse todas las excepciones hechas de la capital, donde es un tema que está prácticamente definido, pero reservarse las candidaturas senatoriales. Reservárselas. En vez de crear un clima de competencia, en ese sentido, reservárselas. Entonces, esto fue anulado por el Tribunal Superior Electoral, porque hubo una persona que interpuso un recurso, el señor Fidel Alberto Tavares, que no sé si estaba perjudicado o lo que fuere, pero le dieron calidad a su instancia y la favorecieron, porque fallaron eliminando esas reservas, emplazando al PRM a convocar los organismos correspondientes, a determinar en cuáles plazas se harán las reservas, pero evidentemente que el PRM no puede salir después volviendo a repetir las mismas reservas, independientemente de que, bueno, el PRM se sabe que tiene limitaciones, que probablemente había estado aguardando por la situación del PLD, como lo hizo en las elecciones anteriores, para poder definir su boleta en muchas provincias y municipios. Y que al momento de tomar esa decisión, no tenía ni siquiera aspirantes senatoriales en 14 provincias. Aspirantes. Gente que estuviera interesado en esa candidatura, que pudiera hacer muy bien para hacer carrera política, para empezar a hacer una proyección, etcétera, y tal vez por eso fue que adoptó esta medida, que es una medida totalmente incorrecta. Bueno, hay que
pasando a otro tema, que es lo que tiene que ver con Puerto Rico, yo creo que cuando se desata una crisis en un país, esa crisis no puede ser emocional. Es decir, hay sectores que se levantan un día, vienen con una serie de exigencias, pero después no hay un camino a seguir. Después no hay ninguna agenda. Es verdad que un gobernador que no respeta a la gente, no merece el respeto de la gente, y entonces no debe ser gobernador, como ocurrió con Ricardo Rosselló. Pero este hombre adoptó una serie de medidas, es decir, prácticamente se va al gabinete, él pide excusas, etcétera, etcétera. Y se insiste de todas maneras en que él tiene que irse. Pero él tiene que irse y ni siquiera había la posibilidad de sustituirlo. Ni siquiera la posibilidad de sustituirlo. Es decir, crear una situación de vacío, crear una situación de ingobernabilidad que lo único que hace es atrasar mucho más a ese país. Entonces, ahora se había producido una decisión del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo pues anuló la designación del señor Pedro Pierluisi como gobernador. Entonces la gobernación queda vacante, cae de nuevo en la secretaria de Justicia, que la secretaria de Justicia le había caído anteriormente cuando renunció Rosselló, pero ella no estaba interesada en esa posición porque esa posición, con la radicalización que hay en Puerto Rico y temas que ella tiene pendiente, la exponían tanto a ella como a su familia a una situación en la que ella no quería, ante la que ella no quería verse. Entonces dijo, bueno, en vez de pasar a los primeros planos y pasar entonces a ser un objeto de ataques y de una serie de cuestiones por temas que ella tiene pendiente, con el problema de las ayudas a Puerto Rico, a propósito de la situación que vivió ese país, etcétera, etcétera. Entonces, ya ha mostrado que no tiene interés en la gobernación. Pero ella es la gobernadora ahora de nuevo. Ella es la gobernadora y Puerto Rico no sabe hacia dónde va. Puerto Rico no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere. Pero eso también tiene que ver con el debilitamiento del sistema político. El debilitamiento del sistema político, es decir, la gente, por más liderazgo que tenga, que participe en este tipo de movimientos de manera espontánea y provoca situaciones, esa gente después no aparece para la agenda posterior. Los que siempre están son los partidos políticos. Esos son los interlocutores permanentes, los partidos políticos, los gremios empresariales, los sindicatos, las entidades que realmente tienen interés en una agenda de desarrollo, que tienen interés en que su país siga avanzando, que camine, etcétera. Pero nada que ha salido de especies de primavera árabe, por ejemplo, nada que ha salido de ahí ha dado ningún resultado. Todo lo que ha salido de ahí es caos. Todo lo que ha salido de que la gente salió a movilizarse, duró 3 días, que una semana, que 2 días, que renunció el gobierno. Todo lo que ha salido de ahí, en ninguna parte del mundo, ha sido beneficioso para la gente. Entonces, ahí está lo del vacío que vive Puerto Rico en estos momentos. Por otra parte, don Héctor Valdés Albizu tuvo un intercambio muy interesante también con la Asociación de Industria de la República Dominicana. Y además de las informaciones que ofreció sobre el desempeño de la economía
me alegró mucho la información que da sobre la recuperación prácticamente total del turismo dominicano. Los efectos de la campaña de la que fue objeto la República Dominicana prácticamente se han revertido. Pero eso indica que probablemente sea el mejor momento nuestro, sea un gran momento nuestro, para seguir trabajando sobre los efectos que eso produjo en un momento determinado y para prever la posibilidad de que en cualquier momento una situación como esa se reedite. Es decir, que no debemos dar ese tema por un tema superado, pasado, lo vivimos, experimentamos una baja, pero esa baja fue coyuntural. Ya el turismo dominicano ha vuelto a plenitud, a ser lo que es uno de los eslabones de desarrollo de la economía dominicana, perfecto, y que nos olvidemos de poder articular las estrategias necesarias para evitar que cuando se nos quiera hacer daño, se pueda llegar tan lejos como se llegó en esta campaña contra la República Dominicana. Entonces, habló de un crecimiento de 4.7 de la economía en el primer semestre de este año. Estamos hablando de una inflación acumulada de apenas 1.17% y la interanualizada de 0.92%. Estamos hablando de que solamente de enero a marzo, el cálculo de la inversión extranjera directa iba sobre los 805 millones de dólares. Entonces, pero que hay una proyección para terminar el año con 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de inversión extranjera directa. Es decir, todos los números que dio sobre la economía dominicana, que es la líder en la región, una economía que va a crecer 5 puntos y algo. Eso no está ocurriendo con ninguna economía en la región. Panamá, que siempre sigue muy de cerca a la República Dominicana, anda por 4 puntos y algo. Esto pues indica que la República Dominicana, que su economía se mantiene como un factor vigoroso, y señores, nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque eso se mantenga, porque eso pueda conservarse. Anoche, leía un artículo de Rosario Espinal. Ese artículo de Rosario Espinal se titula "El PLD, marca desprestigiada". Bueno, ella habla del desprestigio de la marca del PLD, pero en una serie de informaciones que ofrece, evidencia que ese desprestigio realmente es muy relativo. Es muy relativo. Entonces, esa marca PLD es todavía lo único que actúa en la República Dominicana con sentido político y con sentido de desarrollo en el país. Lo único, porque todavía en las otras formaciones hay mucha prioridad por el tema de las denuncias, por el tema de crítico, por el tema de los cuestionamientos, pero escaso nivel de proposición. Y en la experiencia que se ha vivido con los sectores productivos, también no ha sido muy agradable, porque no hay el establecimiento de compromiso con otros interlocutores que puedan ser validados, que puedan ser cumplidos
al margen de lo que pase. Por ejemplo, por ahí está durmiendo el pacto eléctrico, por ejemplo, después de haber sido consensuado con los sectores políticos del país. A la hora de la hora primó el oposicionismo, etcétera, y el país no dio ese paso. Pero vamos a ver algunos de los elementos que ella expone en este trabajo. Ella dice, bueno, durante los últimos 15 años el PLD ha ejercido con relativa facilidad la difícil tarea de gobernar. La economía ha crecido constantemente con estabilidad macroeconómica, nada despreciable ni para subestimarse. Y la oposición se ha mantenido, por una razón u otra, debilitada. Esas dos condiciones, más la unidad de la dirección que por muchos años logró el PLD, son las tres razones que explican el gobierno longevo y la fuerza de la marca PLD. Pero el presente es distinto, dice ella. A través de los años, a pesar de las condiciones favorables para gobernar, el PLD fue acumulando problemas. Entre los más notorios y de los que más se queja la gente están la corrupción y la delincuencia, dos problemas que se relacionan. La corrupción significa violar la ley e incita a violar la ley. La delincuencia es la violación de la ley con consecuencias directas para las víctimas. Por eso cunde el temor. La debilidad de la oposición partidaria ha permitido al PLD gobernar con pocos controles en esfera de poder. Principales fuerzas opositoras se integraron de una manera u otra al gobierno. La mayoría de los partidos pequeños fueron o esperan volver a ser parte de la alianza PLDista, y también el PRCC y el PRD. En sentido general, la clase política dominicana ha girado en torno al PLD desde el 2004. Los partidos políticos no se han reestructurado de manera significativa y el escándalo Odebrecht ha tenido un impacto muy negativo para los gobiernos del PLD, sumados otros escándalos de corrupción antes y después. Pero el punto de inflexión es sin duda Odebrecht. Por eso la marca PLD está pues desprestigiada. Y bueno, el presidente Danilo Medina, reelecto en mayo de 2016 con el 61.7% de los votos, se encontró entre la espada y la pared en enero de 2017 con el surgimiento de la Marcha Verde. Por primera vez, las capas medias urbanas salían al sol callejero a protestar. Prendió la indignación por la corrupción. Y pues hay otras cosas que ella expone ahí. Pero creo que lo del título debió haber quedado en interrogatorio, no en una afirmación, porque en su propio trabajo se ven cosas que marcan debilidad y desprestigio en el PLD, pero también se ven cosas que marcan la reafirmación de esa marca, porque dice que todos los partidos políticos en el fondo quieren seguir girando en torno al PLD. Quieren seguir girando en torno al PLD, que pues está ahora frente a desafíos importantes en lo que habrá de verse si puede preservar su unidad y si puede realmente presentar a la sociedad dominicana un proyecto esperanzador. Ya veremos cómo siguen desarrollándose los acontecimientos, Amaury Jaibar. Cambio y fuera.